quiero predicarte un mensaje que lo he titulado Vive sin miedos. ¿Cuántos quieren vivir sin miedos? Dios quiere que aprendamos a vivir sin miedo, ¿cierto? Estamos en unas épocas donde el mundo está muy convulsionado, donde hay muchas, digámoslo de alguna manera, locuras. No sé si usted ha visto todos esos videos que andan en las redes sociales, donde hay muchachos matando a otros niños en un colegio, donde hay un hombre que entra a una mezquita, a una iglesia y empieza a repartir disparos y mata muchísima gente. Y Dios comenzó a hablar a mi vida acerca de esto, acerca de lo importante de vivir sin miedo, acerca de lo importante de empezar a construir cambios sobre lo que tenemos. Muchos vivimos con miedo, pero nos quedamos ahí con los temores, con las situaciones, pero no hacemos nada para cambiar. Y Dios me decía, quiero que empieces a afectar tu entorno. Y la forma de afectar nuestro entorno es teniendo claro quiénes somos nosotros en Dios. Yo no puedo llamarme cristiano si mi corazón sigue lleno de temor. ¿Cómo yo voy a poder influenciar a alguien, decirle sé libre del temor, si yo siendo cristiano vivo con mucho temor en mi corazón? Amén. Tenemos que influenciar en los lugares donde nosotros nos encontramos. Y quiero que vayas a tu Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Mira lo que habla la palabra de gente que aprendió a vivir sin miedos. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Cuando lo tengas, dime amén. Sigue diciendo la escritura. ¿Y qué más os digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Cuando yo leí esta porción de la palabra, entendí que Dios nos está dando referencia de gente que aprendió a vivir sin temores, de gente que aprendió a confiar en el Dios de los imposibles, de gente que aprendió a descansar en el Señor y colocar su confianza en aquel que puede hacer cosas con nosotros. Cada uno de los personajes que te mencioné eran personajes común y corrientes que tenían errores, debilidades, luchas, pero tenían algo en común, y es que sabían que tenían un propósito en las manos de Dios. Y lo primero que tú tienes que entender en esta mañana es que tú no estás aquí sentado por casualidad. Tú estás sentado porque hay un propósito de Dios en medio de todo lo que tú estés viviendo, sea positivo o sea negativo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que sabemos que la fe viene ¿por qué? Diga conmigo, por el oír. ¿Qué hace el venir un domingo a la iglesia? Activa mi fe. No es lo mismo tú quedarte en tu casa viéndote el cuento de los hermanos Grimm en Caracol a esta hora, que venir a la casa del Señor y escuchar palabra de Dios, porque la fe viene cuando yo comienzo a escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Amén. La fe viene por el oír y especialmente se fortalece cuando buscamos al Señor y conocemos sus promesas. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, te enamoras del Señor, empiezas a buscar al Señor, empiezas a buscarlo a Él. ¿Qué pasa? Empiezas a conocer sus promesas. ¿Cuántos conocen una promesa de Dios aquí? ¿Qué te prometió Dios un día, iglesia? Ojo con esto. Dios siempre ha buscado hombres y mujeres valientes. ¿Hay algún valiente aquí? ¿Alguien que quiera cambiar el entorno de su vida, de su casa, de su familia? Menos palabras y más hechos. Amén. Porque todos decimos amén, pero llegamos a nuestra casa y no somos de influencia para nada. Llegamos a nuestro entorno y no hay influencia para nada. Y Dios quiere que nosotros seamos influencia. Dios me dijo, Luis, quiero que te vuelvas en este sector donde yo te coloqué. Quiero que seas de influencia para este sector. Y Dios me ha empezado a dar ideas. Y si usted ahorita sale, usted va a ver, ayer tuvimos una jornada de aseo. Toda la iglesia nos vinimos y muchos de los que servíamos limpiamos toda la iglesia y sembramos algo bien hermoso ahí al frente. Adoptamos ese bulevar, lo pintamos, sembramos matas, compramos una canasta de basura, porque Dios me dijo, quiero que enseñes al que no me tiene a mí
que teniéndome a mí, su vida puede ser de influencia, de bendición. Y ya me soltó lo que voy a hacer, no solamente con esto, sino con todos los vecinos que tengo alrededor. Quiero que bendigas, y me digo, quiero que cada casa que está alrededor de la iglesia, quiero que los bendigas. Y ya Dios me dio la instrucción para hacerlo y el plan que vamos a hacer. Porque tenemos que aprender a ser de influencia al que tenemos a nuestro alrededor. Porque si no se nota, es teoría. Yo no puedo hablar de un Dios que produce cambios en mi vida si la gente que está a mi alrededor no lo nota. ¿Aló? Que la gente en cualquier otro barrio anhele tener una iglesia como nosotros, porque donde llegue un adoremos, bendice todo un lugar. Que donde llegue alguien de adoremos, llega alguien, es alguien que bendice a todos los que tiene a su alrededor. Que la gente quiera tenerte cerca porque eres de bendición. ¿Cuántos quisieran eso para su vida? Por eso la Biblia dice, y seréis llamado tierra deseable. ¿Sabe qué significa? Que la gente va a querer tenerte. Que la gente va a querer estar contigo. Que la gente va a decir, yo quiero que tú estés aquí, porque cuando tú estás, todo es bendecido. Gente de Dios, amén. Dios siempre ha buscado hombres y mujeres valientes que crean y que conquisten aquello que les corresponde. Por eso la Biblia habla sobre Barak, habla de Sansón, habla de Jefté, habla de David, habla de Samuel y de muchos otros. Lo importante que es ver que todos estos hombres tienen algo en común. ¿Qué tienen en común todos estos personajes que les acabé de mencionar? ¿Qué tienen en común todos estos hombres que les acabé de mencionar? No es la posición que tienen, no son las riquezas, no es la educación. El factor común que tienen estos hombres, diga conmigo, la fe. Dígale al que tiene a su lado, dígale, la fe tiene que ser lo que nos ponga de acuerdo. Amén. La fe es el factor en común que tienen todos estos hombres de Dios. ¿Será que la gente puede ver fe en nosotros? ¿Será que la gente puede notar fe en nosotros? ¿O nos decimos llamar cristianos y lo último que la gente ve en nosotros es qué? ¿Será que la gente ve fe en ti, Carlos? ¿Será que la gente puede notar fe en nosotros? ¿Será que la gente puede notar fe en ti, María? ¿Será que la gente puede ver fe en ti, Lina? ¿Será que la gente puede encontrar en nosotros fe? El mundo está escaso de fe y necesita gente que realmente tenga una fe genuina, no una fe falsa. ¿Aló? Esta gente, estos hombres de Dios, les creían al Señor sin importar la dimensión del reto. Ellos no les importaba si les costaba la vida, si les costaba recursos. No, ellos le creían a Dios no importando la dimensión del reto que tenían. Y Dios espera que nosotros también practiquemos ese nivel de fe. Dios te dio fe para caminar y también te dio fe para correr. ¿Cuántos dicen amén? Así que deja de estar usando esas sillas de ruedas espiritualmente. Hay gente que anda como en una silla, minusválidos espirituales. Deberían correr y caminar en el Señor, pero andan arrastrándose, andan en una silla de ruedas espiritual. Y Dios hoy a alguien le está diciendo, suelta la silla de rueda espiritual y comienza a caminar en lo que yo he declarado para tu vida. Alguien, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, suelte las muletas espirituales. Hay unos cojos espirituales, todo el tiempo viven cojeando. No, Dios dice, hasta hoy serás un cojo espiritual. Tienes que aprender a caminar en mi promesa. Tienes que aprender a caminar en mi palabra. Tienes que aprender a caminar en lo que yo he creído para ti. ¿Qué significa un cojo espiritual, pastor? Es aquel que cree hoy, pero mañana se levanta con depresión. Es aquel que cree hoy, pero mañana no cree que Dios pueda hacer cosas en su vida. Toca el que te deja de la iglesia como contigo. Un cojo espiritual es el que duda de las promesas de Dios, que simplemente está, cuando veo algo me animo de fe, pero cuando no veo nada me deprimo. No, yo no voy a esperar ver nada, yo voy a creerle al Señor. Así esté en una clínica, sé que el milagro se va a dar. Así esté en la crisis más grande, así no tengo un centavo en el bolsillo, yo voy a ser como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo está vivo. Él no fue a una cruz a perder el tiempo, Él fue a una cruz a darme esperanza. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado, Él lo hará otra vez. ¿Cuántos creen que Dios lo hará otra vez? Él lo va a hacer.
¿Cuántos han visto la mano de Dios alguna vez en su vida? Entonces, ¿por qué dudas hoy? Entonces, ¿por qué te llenas de temor hoy? Él lo va a volver a hacer. Él te va a volver a prosperar. Él te va a volver a sanar. Él te va a devolver el ánimo. Él te va a devolver la esperanza. Pero Él necesita que tú creas esta palabra aún antes de que ocurra. Entonces estamos aquí. ¿Sabe? La Biblia habla del apóstol Pablo. Y Pablo fue un gran evangelista que formó a muchos discípulos. Y uno de ellos que formó fue a Timoteo. Diga conmigo, Timoteo. Y te traigo la vida de Timoteo acá para que te des cuenta que Timoteo, en medio del proceso, en medio de ser formado por Pablo, vivió momentos de frustración. Ojo con esto. Vivió momentos donde se llenó de miedo. Vivió momentos donde se llenó de angustia. Vivió momentos donde se sentía como que estaba perdiendo el enfoque. Vivió momentos donde pensó que la cosa no le estaba saliendo bien. Timoteo enfrentó un tiempo difícil. ¿Alguien ha enfrentado tiempos difíciles aquí? Estoy hablándole a la gente correcta. Porque Pablo le dice a Timoteo que no se avergonzara de su fe, sino que avivara. ¿Cuántos han leído esa porción de la palabra? Aviva el fuego del don que Dios está en ti. ¿Sabe? Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, por más que no estés viendo nada, no te avergüences de confiar en el Señor. Por más que no hayas visto la promesa, no te avergüences de seguir creyendo que aquel que prometió será fiel para cumplirla en su tiempo. Aleluya. Dios es fiel. Y dice la Biblia, lo que Pablo le escribe a este hombre de esta manera: confío en que la fe que tienes no es una fe fingida. Imagínate esto. Confío que la fe que tienes no es una fe fingida, que no sea solamente de dientes para afuera. ¿Aló? Porque veo que apagaste el regalo del Espíritu Santo y como en un espíritu de cobardía vino a ti. Y empieza a decirle, recuerda el ejemplo de tu abuela, recuerda el ejemplo de tu madre. Siendo anciana no se avergonzaba del evangelio. Dame el versículo, por favor, para que la gente entienda lo que estoy leyendo. Pero ¿cuántos estamos recibiendo de parte del Señor? Te quiero enseñar, quiero que te lleves esto a tu corazón. Mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Pablo hablándole al discípulo, Pablo exhortando a su discípulo que en un momento de su vida se llenó de temor, en un momento de su vida dejó que su corazón se llenara de frustración, porque hay momentos en nuestra vida, si nosotros no estamos atentos, Satanás es muy sutil por llenar nuestro corazón de frustración. ¿Aló? Y una de las cosas que produce la frustración es enfriamiento espiritual. Ya no quiero orar, ya me empiezo a orar, ¿para qué voy a servir? Me empiezo a alejar de lo que un día Dios me entregó, lo suelto. Una característica de alguien que está menguando en la fe, que antes estaba activo y el enemigo empezó a atacarlo de tal manera que se enfrió. Un discípulo en estos días me dijo, pastor, es normal que yo quiera dejar de servir un tiempo. Y dije, para nada es normal, porque aquel que está conectado quiere servir más, no apartarse. Aquel que está enamorado de Dios quiere dar más, no quiere dar menos. Es como cuando tú estás enamorado de una persona, tú quieres que ese amor se note. Y se nota con los hechos. ¿Aló? Es que yo te amo, pero vamos a dejarnos una temporada. Uno de estos días un muchacho le dijo, es que yo la amo, pero pienso que tenemos que darnos un tiempo. Cuando uno está enamorado, ¿qué quiere estar uno? Pegadito al picón, ¿cierto? A mí no me vengas con esos cuentos, con ese nebuleo. No. Cuando uno está enamorado, uno quiere estar cerca. A mí tú no vengas a decir, yo quiero estar enamorado del Señor, pero no me quiero congregar. Para nada. El que ama se nota. Y el que no ama, dígale que también se nota. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpieza y conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas
para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le está hablando Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo, mira el consejo que tú no le das ese consejo a una persona que está en fuego. Tú le das ese consejo a una persona que tú lo ves que está como que, diga conmigo, con las muletas, que tú lo ves que está como que aflojando, que tú lo ves que está como, tú sabes, ok. Ya está, el tío gritaba. Ojo con eso. Mira lo que dice, y te doy este consejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti, por la exposición de mis manos. Pablo había orado por Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿cuántos dicen amén? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Wow. ¿Cómo leerías tú un WhatsApp así? Quédate en tu posición, te dice Dios. Amén. Dios le está diciendo, Pablo le está hablando de parte de Dios a Timoteo y le está diciendo, papi, ponte pilas, que el enemigo ha venido para enfriarte. El enemigo está colocando en tu corazón cierta inconformidad, que lo que va a hacer, en vez de fortalecerte en la fe, lo que va a hacer es desanimarte y sacarte. Porque el único que coloca temor en el corazón es Satanás. El único que nos llena de miedo es Satanás. El único que nos llena de miedo para que nosotros nos apartemos del propósito de Dios es Satanás. Ojo con esto. Mira, te voy a seguir diciendo algo más. Y yo te pregunto, ¿qué te produce miedo? ¿Qué cosas te producen miedo? ¿Cuántos honestamente pueden decir, pastor, hay cosas que me producen miedo? Honestamente, ¿cierto? Somos humanos. Hay cosas que nos producen miedo. Ojo con esto. ¿Desde cuándo estás caminando con ese miedo? ¿Hace cuánto vienes caminando con ese temor? ¿Hace cuánto vienes caminando con esa cobardía? ¿Hace cuánto has permitido que ese espíritu se apodere de ti? Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía. Es un espíritu que llega y nos toma. Y vivimos todo el tiempo con miedo, con cobardía, con temor, con angustia. No nos atrevemos, nos llenamos de frustraciones, porque eso es lo que hace el espíritu del temor, espíritu de Satanás, que nos llena de cobardía para nosotros no creer que podemos obtener. Y hay líderes, hay personas llenas de temor y de cobardía y no avanzan en su vida. Ojo con esto. Cuando un espíritu de temor llega a nosotros, incluso los dones y los regalos que el Señor nos entrega se pueden apagar. Cosas que Dios nos dio se apagan. La Biblia dice que Pedro dudó porque tuvo miedo. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Dudas de servir, dudas de hacer algo por el Señor, se llenó de miedo y por eso comenzó a hundirse. Porque una de las cosas que hace el miedo en nuestra vida es que nos paraliza y nos comenzamos a hundir. Nunca el temor te va a ascender, el temor te va a hacer descender. ¿Aló? Dice que comenzó a hundirse. Así que el miedo es capaz de paralizarnos y hacernos retroceder. Piensa en esta mañana si tu corazón se ha llenado de temor. Piensa en esta mañana si tu corazón se ha llenado de miedo. Dios me decía en estos días, Luis, quiero que estés orando por Colombia, porque Colombia ha caído en un espíritu de temor. Hay gente con mucho miedo en el país, miedo que va a pasar, miedo en la economía, miedo en las finanzas. Vivimos con un miedo, aló. Pero yo creo en el nombre de Jesús. Y voy a profetizar en el nombre de Jesús que Colombia, que este país seguirá siendo un país bendecido con trabajo, bendecido con comercio, bendecido con nuevas empresas. Alguien que diga amén a esto en el nombre de Jesús. Vamos, denle un aplauso al Rey si usted está convencido de eso. Dile al que tienes a tu lado, no caigas en la trampa del miedo. Hay gente que vive con miedo. Si usted tiene un miedo, compre su perro. ¿Cierto? Mira, cuando tú permites que el agua se meta, se cuele, así sea una gota, así sea una mínima gota, cualquier cosa se termina hundiendo. Si tú permites una gotica de miedo, esa gotica de miedo comienza a ver, cuando vienes a ver,
se te inundó toda la casa. Con una gotica que comienza a meterse, cualquier lugar se inunda. Así que nada de goteras de miedo en el nombre de Jesús. Identifique por dónde se me está metiendo la gotera del miedo. Tengo miedo a mi finanza, tengo miedo en mi matrimonio, tengo miedo con mis hijos, tengo temor. Vive gente todo el tiempo con miedo. Hay gente que no sale a la calle por miedo. Gente que vive con muchos temores, muchos miedos. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No salgas corriendo, te dice el Señor. Enfrenta tus temores. No salgas corriendo, enfrenta tus miedos. No tengas más fe en tus recursos que en tu Padre Celestial, porque Él nunca te va a abandonar, te dice el Señor en esta mañana. Cuando yo comencé a leer la historia de Gedeón que leímos al principio, podemos ver que él estaba rodeado. Dice que había unos madianitas que atacaban a los israelitas. Y desde aquel tiempo estaban sembrando y devastando la tierra. Ellos venían trabajando temor. Ellos venían llenando al pueblo de temor, llenando al pueblo de tristeza, de frustración. Dice que cuando Israel comenzó a sembrar, los madianitas acampaban allí, ojo con esto, esperando la cosecha. Hay gente que tú sabes, que tú dices, mira, yo no sé qué pasa con mi finanza, yo hago dinero, yo empiezo a producir y cuando miro no tengo un centavo. Porque hay un espíritu de Madián. Hay un espíritu de que tú dices, yo no sé qué pasa, un espíritu de ruina, un espíritu de pobreza, que tú dices, yo no sé, yo produzco y siento que no tengo nada. ¿Aló? Así se sentía el pueblo de Israel. Ellos sembraban y ya se parqueaban al frente de los madianitas. Y cuando salía la cosecha, los madianitas se adueñaban. ¿Sabe? Y en el nombre de Jesús, aquí hay gente que hoy tiene que reprender de su vida todo espíritu de Madián. Eso que tú dices, ven acá, ya está bueno. Yo trabajo, me mato trabajando y no veo nada. ¿Aló? Es porque hay un espíritu de Madián que usted tiene que reprender de su vida en el nombre de Jesús. Madián representa todo lo que te roba, todo lo que te usurpa, todo lo que quiere quitarte lo que ya Dios te entregó. ¿Cómo se llama eso? Que ha tomado partido en tu corazón. ¿Cómo se llama eso que tú dices, pero yo no veo nada? Viene la cosecha, inmediatamente cuando viene la cosecha ya hay algo que me la está robando. Hay gente que tiene recursos pero no tiene paz. Eso se llama Madián. Hay gente que tiene dinero pero no lo puede disfrutar. ¿Sabes cómo se llama eso? Un espíritu de Madián que dice, podrás tener recursos pero nunca podrás ser feliz. ¿Aló? Hay un espíritu de Madián. Ellos sembraban y cuando venía la cosecha otros se la comían. Qué maldición, qué tristeza. Que usted diga, ¿sabes qué? Tengo familia, tengo hijos y no los puedo disfrutar. Tengo casas y no puedo dormir. Porque que tengas una casa no significa que tengas un hogar. Que tengas una cama no significa que tengas un sueño placentero. Porque hay gente que se acuesta pero no duerme. Eso es Madián que ha entrado en tu corazón. Y tienes hoy que identificar qué espíritu de Madián ha entrado a tu casa o a tu vida, que no te deja disfrutar nada. Siembras pero no cosechas. ¿Aló? Madián. Tienes que entender, esto me está pasando a mí. Yo me acuesto y 2 horas estoy despierto, 2 horas estoy despierto, toda la noche dando vueltas en la cama. Pero si Dios prometió que ibas a dormir tranquilo, porque hay un espíritu de temor, un espíritu de ansiedad, un espíritu de Madián que se ha entronado en tu vida para que no puedas disfrutar la cosecha de un sueño placentero. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado, reprende a Madián. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta mañana? Hay gente que no puede. Dice que los madianitas acampaban allí esperando la cosecha. Pero en tu vida eso no va a suceder en el nombre de Jesús. Porque escrito está, dice la Escritura, que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen. Así que el único que va a acampar en tu casa es el ángel de Jehová. Alguien que diga amén a eso. O hasta hoy Madián pagaba riendo en tu casa. ¿Aló? Porque la Biblia me dice, escrito está, que el ángel de Jehová acampa conmigo. Así que usted tiene que saber que ya está bueno. Hasta hoy esta depresión en mi vida. Hasta hoy que yo no pueda disfrutar a mis hijos, que yo no pueda disfrutar lo que tengo, que yo no pueda disfrutar lo que me gano. Eso es maldición. Hay gente que trabaja y su Dios es el trabajo.
Ni el festivo no dan para cenar, de que hay que producir, que hay que producir. Y tú crees que Dios y el diablo ha tomado lo que Dios te dio para mantenerte a tu casa. Te lo voy a repetir. Hay gente que la bendición por no tener el carácter correcto de Cristo la han tornado en una maldición. Porque el trabajo es bueno, pero si te excedes termina siendo una maldición, porque termina siendo el trabajo tu Dios. Y hay gente que por producir un poquito más de plata nunca tiene tiempo para su casa, nunca tiene tiempo para sus hijos. Les cuesta cerrar la tienda, hay que producir, ciérrala y vete con tu familia a disfrutar. Que porque un día no trabajes no se va a caer el mundo, pero tus hijos sí se van a levantar con un corazón resentido si no tienes tiempo para ellos. Tu esposa, ¿aló? Porque ¿de qué te sirve producir plata si ni con tus hijos la puedes disfrutar? ¿De qué te sirve matarte en un trabajo si no puedes ver a los tuyos crecer? ¿Aló? ¿De qué te sirve una casa lujosa si cada uno está en un cuarto diferente? Si no tienes un hogar. ¿De qué te sirve un comedor de 8 puestos si ni lo usan porque nadie quiere almorzar en la mesa? Madián se ha entronado en los hogares y pensamos que porque tenemos lujo, que porque tenemos miles de cosas, porque tenemos un televisor de 100, ¿de qué te sirve eso? Si ni tienes tiempo para acostarte y ver un programa con tus hijos y abrazarlos. Hoy usted tiene que sacar a Madián de su corazón y decir, ¿sabes qué? Estoy sembrando, pero mi cosecha se la ha llevado otro. ¿Alguien aquí? Hoy tienes que agarrar ese espíritu de marianitas, decirles, se largan de aquí en el nombre de Jesús. Se largan de mi casa en el nombre de Jesús. El único que tiene derecho legítimo de acampar en mi casa es Jehová. El único que tiene derecho legítimo de estar en mi casa es Jehová. Ustedes no van a permanecer más en mi casa hasta hoy, en el nombre de Jesús. Alguien que grite amén. Tiene que llegar a su casa, a la habitación de sus hijos. Hoy usted tiene que llegar donde vive y de empezar a orar y a reprender hasta hoy en el nombre de Jesús. Hasta hoy se larga todo espíritu inmundo que quiera acampar aquí en mi casa. Usted tiene que llegar a su casa y tirar todo espíritu de ruina que quiera acampar aquí en mi casa. Todo espíritu de división, todo lo que ha querido traer enemistad en mi casa, pelea, pleito, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ninguno tiene derecho para estar en mi casa. El único que tiene derecho legal es el ángel de Jehová que prometió estar con nosotros. Amén. Hoy en el nombre de Jesús tenemos que pelear la batalla espiritual para que podamos tener victoria. Y sigo hablándote de la historia de Gedeón en esta mañana. Gedeón, todo lo que él vivió fue progresivo. Lo primero que él hizo fue que él puso al pueblo a que clamara. Él clamó y Dios envió palabra. Ojo con esto. Dios envió palabra. Luego envió un ángel que hablara con quien peleara contra de los invasores. Y es lo mismo que Dios va a hacer contigo en este día. Cuando tú buscas la voluntad de Dios en su palabra, vas a encontrar la medicina que necesitas, la instrucción y la esperanza para conquistar en el nombre de Jesús. No hay problema imposible de solucionar si tú le crees a Dios. No hay problema imposible de solucionar si tú le crees a Dios. No hay nada lo que tú estés viviendo que Dios no pueda meter su mano. Él ya solucionó lo que era más importante en tu vida. Dice que nos lavó con su sangre preciosa. Cambió nuestro destino eterno. Estábamos listos para la muerte y Él nos dio vida. Ya Él hizo lo más difícil. ¿Aló? Ojo con esto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Piensa por un momento, si ya Dios hizo lo más difícil, ¿será que Dios no puede ayudar con esto? Si ya Dios hizo lo más difícil, que es darme la vida eterna, ¿será que Dios no puede hacer esto también? Restaurar mi matrimonio, restaurar mis finanzas, sanar mi economía, sacarme del alcohol, sacarme de la droga, sacarme de esto que estoy viviendo, de esta depresión. ¿Será que Dios no lo puede hacer, iglesia? Él ya lo solucionó todo. Y en medio de una dificultad,
Recuerda que Dios resolvió el problema más grande y fue la salvación. Así que Dios podrá ayudarte en cualquier cosa. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y también da testimonio de que Él no te ha dejado, no te ha desamparado, ni nunca te va a abandonar. Jamás lo va a hacer. Dios nunca te va a dejar. La Biblia dice que escrito está que Dios permanece fiel. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel. A pesar de nuestras fallas, a pesar de que dudamos, a pesar de que nos llenamos de temor, a pesar de que a veces queremos desistir, Dios sigue siendo fiel a ti. Dios permanece fiel. Dios no sabe ser infiel. Dios no sabe ser infiel porque su promesa es que Él siempre es fiel. Dios no sabe, Él hizo un compromiso contigo, Él hizo un pacto contigo, Él no sabe traicionar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no sabe qué es traicionar. Él permanece fiel. Uno de los atributos de Dios es que siempre fiel. El Dios que tú tienes es fiel. El Dios que tú tienes nunca te va a dejar. El Dios que tú tienes va a permanecer contigo. Antes de dudar y sentir temor, recuerda de dónde Dios te sacó. ¿A cuánto Dios los ha sacado de cosas difíciles? Él te libró. Dice que Dios envía a su siervo, envía al profeta, envía al pastor para darte una palabra, y luego envía a su ángel. Si crees, su palabra se cumplirá en ti. Por eso es que Él lo hará otra vez. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Y yo creo en el nombre de Jesús que el ángel de Jehová está sentado al lado tuyo. Cuando tú te sientes solo, cuando tú estás en medio de tu trabajo, cuando tú estás en medio de tu crisis, el ángel de Jehová se sienta al lado tuyo. Él está ahí al lado tuyo. Dice que Gedeón, ojo con esto, el hombre que liberó a Israel de los madianitas se llama Gedeón. Pero el Gedeón estaba lleno de miedo, como tú y como yo muchas veces. Y dice que estaba escondido, estaba lleno de frustraciones, porque hay momentos en nuestra vida donde dejamos que nuestro corazón se llene de temor, y lo que es más fácil es escondernos. Y hay gente que se esconde porque no es capaz de afrontar los gigantes. Y dice que Gedeón estaba escondido y Dios no lo rechazó. Escúchame bien, hay alguien en esta mañana que tiene que entender esto de parte de Dios. Por más que creas que no eres capaz y te hayas escondido, Dios se mete en tu escondite y te saca y te dice: yo creo, yo sigo creyendo en ti, yo sigo creyendo en ti. Dios le está hablando a los Gedeones en esta mañana y les está diciendo: sé que hay cosas escondidas en ti, sé que tienes talento, sé que tienes cualidades, pero te han llenado de miedo. Aleluya. Y de ese escondite te voy a sacar y te voy a poner en lugares de privilegio. De ese escondite te voy a sacar, porque Dios va a bregar con tus miedos. Dios va a trabajar con tus temores. Dios va a trabajar con tus angustias. Dios no te juzga si tienes miedo. Dios te anima y te dice: vamos, que yo creo en ti. Aleluya. Estaba escondido, tenía miedo. Así como muchas veces nosotros tenemos miedos por nuestra familia, por la economía. ¿Cuántos han tenido miedo por la economía? ¿Cierto? Dice que el ángel de Jehová estaba ahí sentado. Cuando nosotros estamos llenos de miedo, el ángel de Jehová está ahí sentado con nosotros. Tú decides si vas a los madianitas o hablas con el ángel y confías que te va a ayudar. Hoy el ángel de Dios se viste en forma del pastor Lucho para decirte: tú decides. O sigues viviendo con miedo, o te acercas al ángel de Jehová que te dijo: yo no te voy a dejar, yo te quiero ayudar. Aleluya. Y Dios le dice algo en esta mañana a alguien: que seas esforzado, que seas valiente, y te pide que confíes en el nombre de Jesús, que no te sacó de la esclavitud del pecado para desampararte. Dios no te sacó del mundo, de la circunstancia que estabas, para dejarte solo. Dios sigue y va a seguir peleando contigo, va a seguir luchando contigo, va a seguir respaldándote. ¿Cuántos dicen amén? Y mira esta historia. Habla, dice que primero fue el profeta, luego fue el ángel, y después se le apareció Dios mismo a Gedeón para darle instrucciones y alentarlo. Dame el versículo 3, por favor.
Escucha esto. Jueces capítulo 6, versículo 3. Mira lo que dice la escritura acerca de lo que te estoy hablando. Jueces capítulo 6, versículo 3 dice, ¿vamos ahí? Ok. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Ojo con esto. Y no dejaban que comer en Israel. Cualquier parecido con la realidad. Mira lo que dice. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Eso es lo que ocurre cuando permitimos que el espíritu de Madián entre a nuestra casa. Satanás no entra a jugar, él entra a destruir. Satanás no entra a asustarte. Satanás no entra para meterte temor, él entra para destruir tu matrimonio. Él no entra para jugar contigo, él no entra para asustarte, él entra para destruir todo lo que tú construiste. Eso es lo que hace el espíritu de Madián. Ojo con esto. Dice que ellos llegaban y no dejaban que el pueblo de Israel comiera nada. Todo se lo llevaban, todo lo destruían, todo lo que pasaba. Dice que dejaban la tierra devastada. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, te pregunta el Señor. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Escúchame bien, aquí viene una promesa de Dios para tu vida. Y él respondió: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Wow. ¿Sabe? Cuando yo leí esta historia de parte del Señor, Dios habló a mi vida. Yo no sé si cuando leí algunos, el Espíritu Santo le recordaba algunas cosas. El Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Escúchame bien. Y mira, y cuenta las palabras. Dice que ¿qué pasaría si delante de él se le aparece el mismo Dios? Y el mismo Dios le está diciendo: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Dios le está hablando a un hombre lleno de temores. Dios le está hablando a un hombre lleno de frustraciones, de depresiones, porque Dios nunca va a escoger a alguien altamente calificado. Dios va a escoger a alguien que quizás nadie da un peso por él, para levantarlo y demostrarle al mundo que Dios es capaz de coger lo vil y menospreciado para colocarlo en lugares de privilegio. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Aleluya.